Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio, fusas quadragenario, scrutator alme cordium, infirmatus vidimus, a te reversis exime, remissionis gratiae. El mes de mayo, mes dedicado a la Santísima Virgen María, se nos invita a tener una devoción especial por nuestra Madre del Cielo, por la Santísima Virgen María. Y en torno a esa invitación que nos hace la Iglesia, porque es la Iglesia la que nos invita de alguna manera a amar más a la Virgen María, como lo vemos hoy en el Evangelio de Juan capítulo 19, Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y quiero hacer una reflexión con ustedes acerca de el poder del Santo Rosario. El poder que tiene el Santo Rosario y sobre todo desde la petición que la Virgen María hace a la Iglesia. Y me baso un poco en lo que tiene que ver con las apariciones de Fátima, de la Santísima Virgen María, a unos niños, a Lucía, a Francisco y a Jacinta. Lucía, que tenía en ese momento cerca de 10 años, Francisco, que tenía 9, y Jacinta, que tenía unos 7 años. La Virgen María se les presenta y los niños le dicen: ¿de dónde es? ¿De dónde es su merced o usted? Como ese respeto a ella. Dice: mi patria es el cielo. Mi patria es el cielo. Los niños entienden que ella viene del cielo. Y Lucía, que es la más grande, la mayor, le pregunta a la Virgen María que si ellos también irán al cielo. Dice la Virgen María: Lucía y Jacinta sí. Y Lucía queda sorprendida y dice: ¿y Francisco? Un niño que apenas tiene 9 años. Y la historia nos dice que la Virgen María lo mira con expresión de bondad maternal, y mientras lo mira dice: él también irá al cielo, pero antes tendrá que rezar muchos rosarios. La pregunta es: un niño a la edad de 9 años, ¿qué maldad podrá haber cometido para que la Virgen María como que dude? Sí irá, pero primero tiene que rezar muchos rosarios. 9 años. Uno dice: es un niño, como muchos. No, es un angelito. Y en la realidad, ¿cuántos niños están en el infierno? ¿Cuántos niños están en el infierno por desobedientes a sus papás? Sus papás también culpables de eso. Y si los niños están en el infierno, es porque tuvieron maestros que los llevaron allá. Y posiblemente los mismos maestros son los papás, que si no se arrepienten y no se corrigen, también van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros responsables en corregir, en hacer que estos niños amen a Dios, amen a la Virgen María, sean obedientes. Pero hoy, lamentablemente, en una sociedad permisivista, donde hasta en la educación misma, ya en la escuela, el niño no puede perder el año. Hay que dejarlo que siga, permitiéndoles todo, que hagan lo que la gana se les dé y no se corrigen. Responsabilidad tenemos nosotros. Y la Virgen María dice: Francisco irá, pero primero tiene que rezar muchos rosarios. Es el poder del Santo Rosario. ¿Qué tiene el Santo Rosario? Que nos lleva al cielo.
¿Qué poder tiene el Santo Rosario que ahuyenta a los demonios? ¿Qué poder tiene el Santo Rosario? Que la Santísima Virgen María lo dice, si rezan el rosario, bendiciones vendrán. Pues Lucía, al ver justamente esta situación, le suplica, quiere llevarnos a los tres al cielo. Y la Virgen María le dice, sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto. Pero Lucía se quedará porque ella tiene una misión en esta tierra, propagar la devoción a mi Inmaculado Corazón. De alguna manera esa es la responsabilidad nuestra, esa es la responsabilidad de la Iglesia, propagar la devoción al Inmaculado Corazón de María. Es que en Fátima la Virgen María lo ha dicho, mi corazón inmaculado triunfará. ¿Cómo va a triunfar? Con el ejército. Nosotros, si queremos hacer parte de ese ejército para triunfar con María, tenemos que rezar el rosario todos los días. Y siempre he dicho, no solamente un rosario, ojalá sean 4 o más. Se dice acerca del Santo Rosario que el Padre Pío de Pietrelcina rezaba hasta 40 rosarios. Bueno, difícil que una persona rece 40 rosarios, pero esto para decir que todo el tiempo siempre estaba invocando a la Virgen María. Todo el tiempo le estaba dando rosas, flores a la Virgen María, porque cada Ave María es eso, una rosa, una Ave María a la Virgen Santísima. El padre Gabriel Amor, en uno de los exorcismos, le pregunta al demonio qué es lo que más detesta y habla del Santo Rosario. Dice, cada rosario, cada Ave María es como un martillazo que me da en la cabeza. Pues la Virgen María por algo lo ha pedido. Hay que rezar muchos rosarios, pero muchos. Y ella pide propagar la devoción de su Inmaculado Corazón, donde será refugio seguro. Yo seré tu refugio y seré el camino que te conduzca a Dios. Y cuando muchos andan buscando refugios, andan buscando lugares para esconderse o para cuando venga, no sé qué pensarán en realidad. Sabemos que viene tribulación, sabemos que viene situaciones difíciles, pero la tribulación va a ser más espiritual que corporal, humana. Y si estamos en Dios, Dios nos hace invisibles. La casa, el lugar donde estamos, será invisible, será el refugio, porque estamos primero en María, refugiados en el corazón de María. Y obviamente en el refugio del corazón de Jesús. Pues la Santísima Virgen María a estos niños les dio una gracia. Entendamos que es una gracia, que no es muy bonito lo que ellos vieron, que fue la visión del infierno. No todos tienen esa gracia. Pero ellos vieron, y así lo narra Lucía. Lucía dice que vio como un enorme horno lleno de fuego y en él muchas personas semejantes a brasas encendidas. Las personas mismas parecían brasas encendidas ardiendo allí. Que era tan fuerte el desespero que gritaban, lamentándose de dolor. A Lucía le dio mucho susto. Los niños se levantaron sus ojos a la Virgen María, como pidiendo socorro, y ella les dijo, han visto al infierno y caer tantos pecadores allí. Por lo tanto, si ustedes rezan el rosario y hacen mucha penitencia, se van a salvar muchas almas. Se salvarán muchas almas y verán la paz. Porque si no, vendrán guerras peores que las anteriores. Estamos hablando de 1917. Ya había habido guerras, especialmente la Primera Guerra Mundial. Pero después,
La situación es esa, por no rezar el rosario viene la Segunda Guerra Mundial, 1945. Dice la Virgen María que vendrán guerras peores y el castigo del mundo por sus pecados será la guerra. Porque hay guerras en el mundo, por el pecado. Porque hay guerras en la familia, porque hay guerras en la iglesia, por el pecado. La Virgen María también dice, habrá escasez de alimentos y la persecución de la iglesia. La iglesia perseguida, la verdadera iglesia. No la iglesia de los hombres acomodada al mundo. La verdadera iglesia será perseguida. Entonces la Virgen María primero pide el rezo del Santo Rosario. Segundo pide hacer mucha penitencia. Pide también consagrarnos a su Inmaculado Corazón. Y pide la devoción, o mejor, la comunión de los primeros sábados de cada mes, 5 primeros sábados de cada mes. Consagrarnos a ella y hacer esa devoción. Y ella misma promete que quien rece el rosario y haga o tenga la devoción de la comunión de los primeros sábados de cada mes, ella al sábado siguiente, después de su muerte, lo sacará del purgatorio. Obviamente que ganando todas las gracias que esto trae, incluso portando el escapulario, que es muy importante. Si hacen esto que les pido, dice la Virgen María, Rusia se convertirá y vendrá la paz. Lamentablemente, el mundo ha desobedecido, especialmente la iglesia, la jerarquía de la iglesia. Y pudiéramos mirar mucho más acerca de lo que es Fátima para nosotros hoy en el mundo. Las guerras, las persecuciones en la iglesia y demás. Como he iniciado diciendo, es el poder del Santo Rosario. La Virgen María nos invita a que recemos el Santo Rosario. El rosario, o con el rosario se han ganado muchas batallas. En la guerra de Lepanto, Nuestra Señora de las Victorias, que celebramos el 7 de octubre, fue una fiesta, fue una guerra que se ganó con el poder del rosario. El Papa Pío V en ese momento llama a todos los generales del ejército para que vengan, se confiesen, participen de la Santa Misa, comulguen, recen el rosario y se vayan a la guerra. Rezando el Santo Rosario, el Papa se quedó también rezando el rosario. Y no solamente él, los cardenales, todo Roma estaba rezando el rosario. Y fueron a la guerra y ganaron la guerra, efectivamente. Ganaron con la Santísima Virgen María. También en Austria, el Señor, después justamente de la Segunda Guerra Mundial, Austria quedó sometida por el poder de los comunistas de la Unión Soviética, que se apoderó de Austria. Bueno, muchos se apoderaron de Austria, pero especialmente la Unión Soviética. El comunismo de la Unión Soviética tenía en sus garras a Austria, y un sacerdote franciscano, ese sacerdote se llamaba Petrus Publiček, este hace una marcha, una cruzada de reparación con el Santo Rosario. Y se dice que más de 500,000 de austriacos rezaban el rosario por la liberación del comunismo a la Virgen de Fátima. Rezaron incansablemente, y en 1955 en Fátima firman el tratado de que Austria queda libre del comunismo por el rezo del Santo Rosario. Ya los mismos austriacos en otra época habían sido liberados por medio del Santo Rosario de los musulmanes en la batalla de Vietnam. Y allí ellos vieron que la Virgen María los acompañaba. Pues hoy nosotros estamos invitados a eso, ¿a qué? A rezar el rosario. Hoy la iglesia, nosotros como iglesia, estamos siendo
sacudidos, zarandeados por el maligno. Estamos en guerra espiritual, es una batalla espiritual. Y en el mes de mayo, mes dedicado a la Santísima Virgen María, con más razón, a rezar el Santo Rosario, siempre tener devoción. Que no estemos perdiendo el tiempo en las redes sociales, que no estemos perdiendo el tiempo en cosas mundanas, que pierden el tiempo, que quitan el tiempo, quitan la paz y quitan la gracia de Dios. Por medio del Santo Rosario se santificarán muchos sacerdotes y muchas familias. Debemos rezar el Santo Rosario en primer lugar por eso mismo, por los sacerdotes. Porque es lamentable que hay sacerdotes que no rezan el rosario. Yo personalmente conozco sacerdotes que no rezan el rosario, obispos que no rezan el rosario. Detestan el rosario, no le tienen amor a la Virgen María. Un papa debe tener amor a la Virgen María e invitar al pueblo a rezar el rosario. Pero si el pastor, la cabeza de la iglesia, sea el párroco, sea el obispo, sea el papa, el que sea, no reza el rosario, no invita a los fieles a rezar el rosario, pues si está mal la cabeza, ¿cómo estará el cuerpo? Hoy necesitamos más que nunca rezar el rosario por la santificación de los sacerdotes, por los obispos y, como ya he dicho, es el poder del Santo Rosario. ¿Qué tiene el Santo Rosario? Que convierte muchos matrimonios, muchas familias, muchos sacerdotes a Dios, los encamina. Por los sacerdotes, por los matrimonios hay que ofrecer el rosario. Por todos los pecadores, como la Virgen María lo ha pedido en Fátima, pero ante todo por las almas del purgatorio, para que muchas almas salgan del purgatorio. Recordemos que el Santo Rosario tiene indulgencia, y cada vez que rezamos el Santo Rosario podemos ganar indulgencia. Podemos ganar indulgencia para las almas del purgatorio o para nosotros mismos. Y una vez ganando la indulgencia con el Santo Rosario, pues podemos ir al cielo. Pidamos a la Santísima Virgen María incansablemente para que ella interceda por nosotros, por la iglesia, por los sacerdotes, por los matrimonios. Y con el poder del Santo Rosario venzamos al maligno, al dragón rojo que es el comunismo, a la bestia negra que es la masonería, pero con el poder del rosario, no nosotros. Es el poder de la oración, es el poder del Santo Rosario con la Virgen María, porque Dios justamente le dio esa potestad a la Virgen María de pisotearle la cabeza. Y todos los que estemos unidos a la Virgen María también vamos a poderle pisotearle la cabeza a la serpiente, al dragón rojo, al comunismo pues, a la masonería que ya está infiltrada en la iglesia, a la bestia negra y a todos estos emisarios del maligno que lo único que quieren es robarse las almas. El Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María triunfe en las familias, triunfe en la iglesia, en cada uno de nosotros, y salgamos victoriosos, vayamos al cielo, pero por el poder del Santo Rosario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.